Listo. Tiene razón mi Karencita, de la emoción a veces se me pasa, pero ahí estamos. Perdón. ¿Quién soy yo? Yo soy Jimena Piñuela y ayudo a las organizaciones, tanto empresas públicas, privadas, pequeñas, grandes, a incrementar su productividad y la de sus equipos a través de la gestión de procesos, la agilidad y las metodologías de facilitación que tanto bien le hacen ahora al mundo de los procesos. Les voy a pedir que escaneen este código QR y un poco vamos a tratar de hacer una conexión con ustedes desde el cómo se sienten y cómo venimos esta noche. Así que vamos todos ahí. No sé si ya lo pudieron tomar, perdón. Ahí. Me comentan si ya lo pueden escanear. Creo que no puedo mandar imágenes por el chat, por si voy a probar. Mm, no. Me comentan ahí por el chat una reacción, una manito arriba, si es que ya lograron escanear este código y ya se encuentran en la aplicación para conocer yo cómo se sienten el día de hoy. Dale, Jimé, nos escribe Andrés que si es posible compartir el link o podemos entrar a www.menti.com y colocar el código. Ya les digo em, el código. sí, exacto. Listo, ya están algunos por acá. El código es 5929652. Entren a menti.com y ahí pueden digitar ese código. Los que están desde su celular, eso, la primera pregunta es en la escala de Mr. Bean, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? Muy bien, el 3, muy bien, el que está feliz ahí, sonriente por la vida, sorprendidos, inquietos, excelente. Vamos mirando ahí cómo se sienten. Los que todavía no ingresan pueden ingresar a menti.com con el código que se visualiza ahí, ¿no? Muy bien, damos un espacio para que nos sigan enviando sus... Ah, miren, hay varios que están felices, ¿no? Muy bien, me alegra mucho. Es un espacio que nos vamos a regalar el día de hoy y hay que disfrutarlo como todo espacio. Así sea un espacio de aprendizaje, pues todo hay que disfrutar. Muy bien. Los que están en el 9 me sorprende ahí, miren, esa cara de Mr. Bean. Y eso que Excelente. apenas Los es que están martes. acá, un poco escéptica parece esta cara del número 3. Y el 2 pues expectante, sí. Acá un poco picaresca, ya saben cómo es Mr. Bean. Vamos ahí. La siguiente pregunta ya es acerca de sus procesos o los procesos que lleven en sus organizaciones. ¿Qué nivel de madurez perciben ustedes en la escala de animalitos de aquí? Inicial, como el cachorrito, apenas estamos saludando, apenas estamos empezando, ya los tienen documentados, gracias. La gente o las personas ya los siguen, los respetan y ya es un proceso repetible, ¿sí? O ya están en la medición, ya están mejorados, ya están en el superpoder del Rey León, ya tienen la selva conquistada y ya todo funciona bajo la mejora continua. Vamos ahí, siguen creciendo, los que la gente los sigue y los respeta. Ah, muy bien. Me ha pasado que en las últimas charlas que he dado, los tienen documentados, pero la gente no los sigue. Le cuesta a la gente adoptar el estándar o ya seguir el proceso, o van descubriendo que los procesos que documentaron no eran fieles a lo que sucedía, ¿sí? 8 personas ya los tienen documentados, excelente. 4 están iniciando el camino, así que vamos a hablar de cuál es el ciclo para iniciar ese camino, por dónde arrancar. Y los que ya los tienen y los respeta la gente, pues mis felicitaciones porque eso es algo no tan fácil de lograr. Muy bien, vamos a la siguiente.
Ahora cuéntenos cuáles han sido los principales retos para gestionar los procesos, cuáles son estas restricciones, estos dolores que se han enfrentado, ¿no? Muy bien, la cultura organizacional nos dicen, el empirismo, que las personas se abran a los cambios y acepten las mejoras. Miren, identificar la interrelación que existe entre los procesos, entendería, ¿no? Ese ha sido un reto. La gestión del cambio, el compromiso de la alta dirección, ya vamos a topar ese tema muy interesante porque es en las organizaciones, sobre todo si no son ustedes los dueños de su organización, pues sí hay que prever el tema de la alta dirección y cómo mantenerlo. La cultura organizacional nos dicen identificación del flujo de valor, la resistencia al cambio, que se defina claramente el propósito, me encanta, el propósito y el cliente del proceso, eso es fundamental. Si es que no tengo claridad sobre el cliente, pues por ahí ya no arranqué tan bien, ¿sí? La cultura es algo que se repite, ¿no? Y la cultura son entonces los valores y lo que practica la organización en el día a día. Y la cultura, dicen por ahí, la hacen los líderes, ¿no? Los líderes son los que ponen la cultura, imponen la cultura de acuerdo a sus valores, sus perspectivas, sus definiciones. Vamos avanzando. Muchas gracias por compartirme esta valiosa información que nos sirve también para rebatir qué cosas de lo que van a ver en esta masterclass, pues pueden apoyarles en esos retos para lograr sus procesos. Muy bien, vamos por ello entonces. Recuerden, sus preguntas las pueden poner por el chat, que Karencita estará atenta a recibir sus preguntas por ahí. Y cuando hay una pregunta, pues ahí me comentas, Karencita, hacemos un alto, respondemos y seguimos. Me gusta más bien que en el momento que surja la duda, resolvemos. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tener una agenda de unos 30 minutitos y el resto nos lo tomaremos para interactuar también. Veremos si se respetan esos tiempos. Voy a tratar de ser bastante esquemática en eso. ¿Cómo empezamos el camino de procesos? A los que estaban en ese inicial, en el perrito saludando, ¿cómo empezamos? ¿Cómo se aborda? Hoy les decía a un equipo, ese elefante, y me decían, no es un elefante en nuestra organización, es casi un mamut. Y yo decía, ah, wow, entonces de ese mamut hay que comérselo a bocados, pero ¿cómo maquinamos esos bocados? Paso siguiente, vamos a revisar cuál es el ciclo del mapeo de procesos. De acuerdo a mi experiencia, les voy a dar algunas buenas prácticas que he aplicado. He certificado y participado en al menos unas 6, 7 certificaciones de la norma ISO 9001. Y finalmente, lo que nos convoca también, ¿no? Una vez que ya tenemos los procesos, ¿cómo les damos ese enfoque Lean? ¿Cómo llevamos los procesos a la mejora continua y cómo los hacemos eficientes y rentables? ¿Sí? ¿Les ha pasado que su iniciativa de gestión de procesos se ve así? Empezamos con una hermosa metodología, socializamos la metodología, construimos el mapa de procesos, el primer documento sale maravilloso y luego la organización no aplica los documentos, no los actualiza, no sobreviven los cambios y finalmente esa mejora continua pues continuará. Es una historia que continuará. Eh, me es, eh, o sea, siempre les pregunto en las organizaciones y, por ejemplo, o sea, ¿cuál nivel de madurez tienes? ¿Cuánto has documentado? Y luego me dicen, mira, llevamos el 50%, pero ese 50% ya tiene que actualizarse mientras abordamos el otro 50% que todavía falta. Y es algo que nos apremia, ¿no? A veces decimos, no, si una organización tiene, por ejemplo, 4,000 personas, ¿cuánto tiempo me toma desplegar todos esos procesos para que la gente los aplique? Una vez documentados, que ya es otra cosa, ¿sí? Justo, ¿cómo empezar? Y ustedes lo pusieron, una de las principales restricciones es el apoyo de la alta dirección. Si es que ustedes no generan esa confianza o ese vínculo con la alta dirección para sostener una iniciativa de gestión de procesos en la organización, muere. Si es que no hay credibilidad sobre cuál es el valor y el beneficio que aportan los procesos, en el camino es como ese caballo que les puse ahí dibujado así. Así muere, ¿no? Y sobre todo cuando somos excesivamente documentales y enfocamos como el producto del proceso es el documento. Ahí pues
mueren también. Así que hoy vamos a ver algunos tips para que no mueran los procesos, ¿sí? Y uno de esos tips es utilizar estándares de referencia y buenas prácticas. Por ejemplo, si es que estoy documentando los procesos de tecnología, pues utilizaré el estándar que ya hay un marco de trabajo que es ITIL. Si es que estoy documentando los procesos de la cadena de valor, de mantenimiento, de apoyo, etcétera, el estándar es la ISO 9001. A veces le tenemos miedo y sentimos que la ISO 9001 es algo burocrático. En realidad son estándares y tiene muy buenas prácticas y su enfoque principal es la satisfacción del cliente, no es otra cosa. La satisfacción del cliente es el enfoque de la norma en todos sus acápites. Sí hay ciertas reglas y cosas que hay que cumplir, pero hay que, como toda norma y como todo estándar, uno puede ir interpretando la norma e ir tomando lo que mejor le convenga para su organización. ¿Sí? Es importante para dar el paso a la iniciativa de procesos definir una metodología. ¿Sí? Ahora, la metodología, así como los procesos, no son una camisa de fuerzas. Es decir, que yo mi metodología la puedo ir probando y refinando en el tiempo para que vaya adaptándose también a los cambios organizacionales, a la estrategia organizacional. Por ahí también hay una frase que me encanta que dice que la estrategia es la visión, el horizonte hacia dónde va la organización, pero los procesos son el camino para llegar ahí. Si nosotros visualizáramos y visibilizáramos eso a la alta dirección, no creo que tendría reparo en adoptar un enfoque de procesos. Pero el enfoque de procesos no es solo documento, el enfoque de procesos es medición, es mejora continua, es evaluación, es monitoreo. Eso es el enfoque de procesos. Ahí me dicen con una reacción si hasta aquí vamos todo bien, estamos correctos, estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, manito para abajo para saber que estamos acompañados por aquí, porque solo veo a Karencita. Ahí nos Vamos están entonces. conectando. Diego nos dice que vamos bien. Gabriela, Carla, muy bien. Cristian también nos dice que vamos bien. Paola, Yeritza, y por acá tenemos en el chat, nos pregunta Andreta Forgine. Buenas noches, ¿cómo evalúa la madurez de una organización? ¿Cómo evaluar la madurez de una organización? Hay ya metodologías de diagnóstico. Por ejemplo, yo utilizo la metodología de Harrington y muchos de los que están aquí utilizan esa porque tiene 5 niveles de evaluación. Tienes algunos criterios. Por ejemplo, en el nivel inicial, revisa si la organización tiene, intuitivamente ejecuta procesos, aunque no estén documentados. En el nivel de madurez 2 ya te dice que tus procesos deben estar documentados, deben tener al menos un KPI. En el tercero quiere decir que ya son repetibles, que los procesos se llevan, se ejecutan y se mejoran, se miden ya. Y en el cuarto, pues ya está la medición, la mejora continua. Y el quinto, ya usas prácticas de clase mundial. Yo tengo una matriz que tiene unos criterios por ahí, si me escribes, y en el curso, que ya les voy a anunciar un curso que vamos a hacer, pues ahí vamos a socializar elementos que les sirvan justamente para tener esa claridad. Porque a veces tenemos, hoy me decían, hacemos procesos desde el 2018 y estamos 2024 y era, miden su nivel de madurez, no aún no, pero sí medimos cuánta documentación tenemos. Entonces siempre recuerden que el aporte de los procesos es hacia KPIs que nos permitan una toma de decisiones efectiva. Saber cuánto documenté no es tan efectivo como saber cuántos procesos están estables, están estandarizados, ese tipo de cosas. Nos dice El, Gabriela ¿sí? Gine, modelo de Hammer es otra opción. Ah, listo. Muchas gracias, Gaby. Gaby también tiene bastante experiencia en procesos, es una colega también de procesos. También por ahí algunos utilizan el modelo COVID, que es más para riesgos, pero también tiene la similitud de los 5 niveles y se puede customizar hacia procesos. ¿Por dónde empezar? Cuando arrancamos y llegamos a una organización y empezamos a hacer procesos, decimos, ¿y ahora? ¿Cómo me como este mamut o este elefante o por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos el mapeo? La gente que ha hecho procesos, póngame por ahí, ¿por dónde arrancaría? A ver, quiero escuchar a los que ya tienen un caminito haciendo procesos, ¿por dónde arrancaría el mapeo, el levantamiento, la documentación de procesos?
Hay otra pregunta que es muy frecuente. ¿Y hasta dónde documento? ¿Cuánta documentación se debe tener? ¿Es necesaria o a qué nivel? Y a veces en el afán de querer documentar y de que la gente acepte llevar el tema de procesos, terminamos documentando demasiado o excesivamente, ¿sí? Hay que tener una previsión y la norma ISO es un buen estándar en cuanto a la extensión de la documentación y te dice claramente que eso depende del tamaño de la organización y también de la competencia de las personas. Es decir, yo no le voy a dar a la recepcionista cómo usar un teléfono porque eso ya es parte de su competencia. Ese es un ejemplo un poco burdo, pero sería el símil así. ¿Qué estándares nos pueden apoyar? Como les decía, la norma ISO 9001 es un estándar para procesos, ¿sí? La norma ISO 27001 es un estándar de seguridad de la información, también tiene enfoque a procesos. La ITIL, que es la norma ISO 22000, también tiene enfoque a procesos y son los procesos de la gestión de tecnología. ¿Sí? Ahí Vale. tenemos Y, algunos. ¿Sí? y me Cuéntame, Karen. tenemos un comentario de Diego Sosa, dice Hacienda Workshops para identificar cuántos procesos tenemos en cada unidad de negocio o área. Excelente, muchas gracias, Diego. Otro estándar que nos puede apoyar y a veces me dicen, no, es que tengo el proceso de proyectos, pero ahí ya está el estándar que pueden usar, el del PMBOK, el del PMI también es un estándar del ciclo de vida de un proyecto, por ejemplo. En algunos casos a veces no es cosa de inventarse el agua tibia, sino de mirar estándares y mirar cómo se puede hacer. Adriana nos Así. dice, se puede empezar por el diagnóstico del propósito de las áreas de apoyo, áreas estratégicas y áreas de soporte. Podemos comenzar la definición de la misión y visión de la organización para definir la forma de ejecutar. Una buena práctica también cuando estén en una organización que no tiene definidas las funciones de las personas, va bien acompañar la definición de funciones y después la gestión de procesos, porque si no, se suele confundir e incluir en el proceso cuestiones que son funciones de las personas, ¿sí? Ahí hay que tener mucha previsión, porque recuerden que para que sea un proceso es transversal a las áreas funcionales. Hoy en la charla les decía a las personas, si es que el proceso que estás documentando es solo para un área, ya no es un proceso, ya no cumple el criterio. ¿Cuáles son los criterios para que sea un proceso? Que haya más de dos áreas involucradas. Ese es uno y es el principal. ¿Qué estándares nos apoyan? Los que les he mencionado, si tomaron nota por ahí. ¿Y cuál es mi prioridad? Yo, por ejemplo, siempre abordo primero el entendimiento de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque la cadena de valor constituye el núcleo de las operaciones. Ahí está el valor directo entregado al cliente. Entonces no me voy un poco por lo de apoyo porque eso de apoyo puede ser un poco, es como más intuitiva su construcción, pero la cadena de valor que es el corazón hay que tenerla súper clara. Y apoyo lo que dijeron, ¿no? Es necesario tener una visión, una misión estratégica, por ahí cómo conjugamos la propuesta de valor al construir la cadena de valor, es otra cosa que debiéramos tener en cuenta, ¿no? Otro input, como decimos, ¿no? Otra entrada puede ser ahí para que ustedes puedan darle una mejor construcción a su cadena. Vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el ciclo de procesos? ¿Les ha pasado que tenemos procesos documentados? Me han dicho, ya tenemos documentados los procesos y nuestra operación es sistémica. Y así se ve la sincronización de los procesos de la organización. Una área hace una cosa y la otra área va para el otro lado, pero nadie está mirando al cliente y nadie mira qué es lo que el cliente quiere, cuáles son sus expectativas o revisa la información de la voz del cliente. Mis amigos que son de Customer Experience, que también les veo por aquí, siempre me decían, ¿no? ¿Y cómo entonces ponemos en el centro del proceso al cliente? Fácil. ¿Qué es lo que ese cliente quiere? Y aquí les lanzo yo una pregunta. ¿Cuánto impacto tendría para el cliente si logramos romper las barreras que impiden la gestión de procesos en la organización? Y una de esas barreras justamente suele ser el armar silos, ¿no?
Yo he escuchado mucho cuando ya están documentados los procesos que los dueños de proceso nos dicen, ah, no, es que no respetan mi proceso, la otra persona no ve, pero no se dan cuenta que en ese proceso que decimos mi proceso, hay más involucrados. Si verdaderamente estuviéramos visionándolo como proceso, no lo llamaríamos mi proceso, sino es un proceso que compartimos, ¿sí? Imaginemos como en esta imagen un equipo de remo en un bote. Cada miembro tiene un remo. Y en este caso, si alguien rema para otro lado, pues eso sí puede causar una catástrofe en este deporte. Así que, así como la sincronización de los procesos es esencial para lograr la satisfacción del cliente. Mucho pasa a veces que en los procesos de apoyo nos dicen, pero ¿cuál es mi aporte al cliente? Yo no me veo ahí. Y entonces, ¿cómo hacemos que esas áreas y esos procesos de apoyo se sensibilicen que también son parte de la cadena para darle valor al cliente? A veces, inclusive, he visto cuando arman la cadena de valor, cómo armar la cadena de valor. A veces quieren poner en la cadena de valor, dicen, ah, tecnología es de la cadena de valor. Y no sé, habría que ver. Si tu empresa, su corte y su core es tecnológico, quizás sí, pero si no, no sé. Pero si es crítico para el servicio, no sé. Analicemos, tampoco me cierro, hay que tener cierta flexibilidad, pero también hay que tener la maestría de tener en claro el proceso y la cadena de procesos para hacerlo, ¿sí? Si estamos en el nivel 1 de madurez y empezando, no lanzaría poner tecnología dentro de la cadena de valor. Sería como una etapa 2, ya analizando, ya revisando. Y siempre cuando hagan su cadena de valor, pues tienen que ver cuál es el alcance de cada proceso. Y principalmente, quién es el cliente, entender quién es el cliente y cuáles son los productos o servicios que dan. Aquí les he puesto un ciclo de mapeos de acuerdo a mi experiencia y la mejor práctica que he utilizado, ¿sí? Ahí dice, entonces, como punto 1, ten en claro tu producto o servicio. ¿Qué es lo que entregas? Ese es como el corazón. ¿Qué entrego? ¿Qué hago? Si soy una pizzería, pues hago pizzas, ¿sí? En ese ejemplo, pues es ahí, ¿no? No hay a dónde irse. Pero hoy, por ejemplo, que estaba con una empresa, la empresa que provee los servicios eléctricos a todo el país, decían, no, ¿cuál es el servicio? Y ellos decían, nosotros generamos energía, pero se la damos a distribuidores. Ah, ya, mira, hasta ahí llega tu servicio. O sea, tú tienes que garantizar que el distribuidor le llegue todo bien, ¿sí? Aquí el producto o servicio es el que tiene que velar por tener un flujo eficiente y efectivo en la operación de esos procesos. Y está diseñado desde el inicio a fin para entregarle valor a ese cliente. Por eso es importante primero la previsión de tener clara la cadena de valor. O sea, irme a donde las papas queman y entenderlo bien. ¿Sí? Antes de empezar a documentarlo inclusive, porque a veces lo que solemos hacer es nos sentamos al lado del que hace y le decimos, dígame lo que hace y yo empiezo a documentarlo. Más bien aquí el tip que les voy a dar y el que yo estoy utilizando ahora y el que utilizamos en Agile Digital es la co-creación. Nosotros co-creamos nuestros procesos con el equipo y así nos garantizamos que después se vuelvan repetibles y se vuelvan un estándar. ¿Sí? El siguiente, el más importante para mí, conoce tu cadena de valor. Define tu cadena de valor para identificar dónde y cómo creas valor para el cliente. En la cadena de valor es dificilísimo que no estemos pensando en un cliente, ¿sí? Y este paso ayuda a enfocar las actividades que realmente aportan valor y sacar de ahí los desperdicios que ya luego los vamos a ver. Me mandan una reacción, están por ahí, veo gente ingresando todavía, les agradezco mucho, les estoy dando paso, ¿sí? Entiende a tu cliente es el siguiente paso. Karencita, cuéntame. No, que tenemos a André, Diego, nos están mandando reacciones, que todo está muy bien, aplausos, entonces vamos muy Dale, bien. súper bien. Disculpen que mi hijo está tocando el timbre, pero ya está ahí el papá para abrirle. Listo. Entiende a tu cliente. En la construcción de procesos debes tener claro quién es tu cliente. Hoy, por ejemplo, al preguntarle ayer y hoy con dos equipos que estuve, ¿quién es el cliente? Hubo bastante condumio, digo yo.
Todos tenían como un speech diferente. Decían, no, pero también pero también agrégale esta característica al cliente, también es esto el cliente. Ah, ok, pero si no tenemos claro el cliente, ese cliente a quien le vamos a entregar valor, ese también es prioritario saberlo, ¿no? En la construcción de procesos debes tener claro quién es tu cliente interno y quién es tu cliente externo y cuáles son sus requisitos. A veces nos olvidamos de los requisitos del cliente interno y también sus expectativas de inicio y también las de fin. A veces construimos los requisitos de entrada, pero los requisitos de salida también son primordiales. Decir, por ejemplo, este producto se considera terminado porque tiene cumplidos estos requisitos, porque se entrega en 5 días, porque tiene la aprobación de tal persona, porque se terminó esta característica, ese tipo de cosas, ¿sí? Listo. ¿Cuál es el siguiente paso que hago yo? Una vez entendida la cadena de valor, ahí sí me lanzo a construir el mapa de procesos. El mapa de procesos es como el Google Maps. ¿Dónde me ubico yo? ¿Dónde estoy yo? La gente dice, si yo me encuentro en el mapa de procesos, sí estoy, sí soy parte de. Entonces, procuremos que la construcción del mapa de procesos también sea una co-creación y que sea una validación de las áreas del sentirse parte de, ¿sí? El mapa de procesos muestra un nivel muy macro de alto nivel de los procesos y cómo en la cadena se ve que cada paso contribuye a la entrega de valor del cliente, asegurando que esa promesa de valor que se mapeó en la organización de manera estratégica está cubierta de inicio a fin. Sí, mucho tiene que ver con los requisitos de los servicios. Por ejemplo, si en mi promesa dije soy ágil, tengo que medir el tiempo de entrega. Si en mi promesa dije soy confiable, tengo que medir toda la cadena de seguridad de los datos de mi cliente, por ejemplo, ¿sí? Documenta, optimiza y ajusta es el siguiente paso. Cuando vamos a documentar, no solamente pensemos en documentar y ya, sino tratemos de descubrir esas mejoras intuitivas que ya se pueden hacer a priori, no de manera invasiva, sino de manera co-creada. Le podemos decir al foro con quien estamos haciendo, oye, ¿identifican alguna oportunidad de mejora que pudiéramos ya ponerla? Y ahí vas ajustando los procesos basándote en el feedback de tu cliente e identificando ineficiencias, cuellos de botella, optimizando de alguna manera el flujo de trabajo. A priori lo que es bueno tener es tener un flujo, sería como un flujo cero. Ese flujo cero, si es posible y están en presencial, pues empapelemos una sala y pongamos ese flujo cero y testiémoslo. Esa es una buena práctica que viene de la agilidad. Testiemos el flujo durante una semana para ver si esa ejecución que dibujamos es así. Porque suele pasar que una vez ya terminado el documento, ya el documento firmado y autorizado hasta por el Papa, decimos, no, esta parte de acá no es así. Y entonces ahí, en cambio, nos tocaría esperar y hacer otro ciclo para poderlo corregir. Es mejor darse un tiempo para testear ese proceso que están documentando y después sí ir a la formalización. Es importante también en esta parte de documentar, identificar esos acuerdos internos con las áreas. A veces se nos salta de vista el tema de decir, bueno, si al cliente le ofrecimos entregar esto en 8 días, ¿cuánto deberían demorarse las áreas internas para cumplir esos 8 días? Yo no puedo decirle al cliente, no, sabe que ya revisamos el proceso, lo medimos y en realidad lo vamos a hacer en 15 días. No podemos desdecir lo que ya damos al cliente, lo que podemos es ajustar hacia la interna y ver cómo logramos esa eficiencia para darle los 8 días que ya dijimos en nuestra promesa de valor. Implementación efectiva. ¿Cómo logramos una implementación efectiva? Y ustedes me lo dieron en las restricciones. ¿Cómo manejamos la gestión del cambio? ¿Cómo somos afables y empáticos con las buenas prácticas que ya lleva la gente? A veces vamos con nuestras super metodologías y decimos, bueno, de ahora en adelante esto se hace así. En realidad tenemos que hacer un ejercicio de la gente. Cuando hacemos co-creación, que es invitarle a la gente a ser parte de la construcción de lo que va a ser su proceso, o sea, mal haríamos en no hacerlo con la gente porque ellos son los que lo van a operar, es más fácil que la gente lo acepte, que tengas menos rechazo. ¿Por qué? Cuando tú diste una idea, la pusiste, hiciste tú algo ahí,
ya le das, ya sientes que tú eres parte de eso. Y Gracias, me Alejandro, nos dice excelente tema. Tengo una pregunta. ¿Es recomendable optimizar el proceso cuando recién se está levantando el mismo? Gracias, Alejandro. Justamente les decía que si ya tienen intuitivo algunas mejoras que se puedan hacer, primero, el primer paso es testear el documento, el flujo que está ya diagramado. Testear el base cero. Una vez testeado el base cero, ahí sí puedo ver si hay alguna posibilidad de mejora, hay algún paso repetido, hay algún reproceso, un bucle que se pudiera en ese momento curar, pero siempre habiendo testeado el proceso en su operación real. A veces ese es el paso que nos saltamos y decimos, convoqué a la reunión a los líderes, a los jefes para documentar el proceso y luego vas a piso con la parte de operación y hay ciertas cosas que no están tan fieles a lo que se ejecuta. Por eso yo siempre cuando tenía equipos les decía, ya te sentaste, o sea, ya fuiste a donde están los chicos que hacen el proceso y revisaste tu flujo y viste que sí es así, porque de ahí lo que nos juega en contra es que nos va a tocar a la gente capacitarles sobre algo que no le hace mucho sentido. Y eso va a generar que no ejecuten porque yo ya estoy acostumbrado a hacerlo como yo hago, ¿sí? Porque en el estándar ISO, ¿qué te dice? El documento de procesos es, digo lo que hago, no digo lo que voy a hacer, luego voy a mejorarlo y digo en el documento qué voy a hacer. Siempre digo lo que hago, ¿sí? Mejoramiento continuo es el último paso y el que nos trajo también a esta sesión. Y es de lo que vamos a hablar finalmente, que es el enfoque Lean, ¿sí? Lean viene de Toyota, ¿no? Viene de las prácticas japonesas para mejorar la calidad y la eficiencia en la construcción de autos, ¿no? En la elaboración de autos. Hay una analogía que hacen con un corte de carne y el Lean y dicen que la parte magra de la carne es justamente la eficiencia, ¿no? Y la grasa es eliminar ese desperdicio. Ayer con un equipo decíamos, cuando pones la carne al asador, pues vas eliminando la grasa, ¿no? Mientras se va cocinando, la grasa se va diluyendo. Entonces, ¿cuáles son los desperdicios que yo dijera pudieran aplicar inmediatamente como una mejora, ¿sí? Hay tres tipos de desperdicios que esos los pueden descubrir sin una medición profunda, los pueden revisar con una toma de datos específica, pueden ser 15, 20 datos, y ahí ya pueden hacer un primer descubrimiento de qué es lo que sucede en ese proceso. A veces yo les digo, es mejor dar unos tiempos, revisar, o sea, es decir, yo digo ahorita, ese proceso se demora, bueno, yo me demoro 7 días. Ya, midámoslo y vamos revisando y a ver si son los 7 días o si son menos. O luego me dicen, no, mi proceso es complejo de medir porque siempre hay casos atípicos. Yo le digo, bueno, y si pudieras poner esos atípicos dentro de una regla de Pareto, ¿cuántos atípicos tienes al mes? Y me dice, ah, no, es que no tengo medidos. Pero cuando uno conoce su proceso, por experiencia sabe cuántos casos fuera de lo normal llegan a su proceso, ¿no? Uno dice, bueno, son 5 al mes, son 20 al mes. Y si tienes una operación de 4.000 ejecuciones mensuales, pues estamos hablando ahí de la ley de Pareto, el 80% pues caen en los tiempos normales, que si me dices son 8 días, que si me dices son 15 días, bueno, hoy en el proceso que estábamos analizando en la mañana, que era un proceso de planificación para un proyecto estructural de expansión de una hidroeléctrica, me decían, ah, no, es que ese proyecto toma un año. Y yo decía, entonces, ¿qué parte del proceso puedes medir para buscar eficiencias? Ah, mire, es que la parte acá de los de estudio se demora y eso es crucial para que se entregue el plan maestro. Decía, ah, ya, pero si esa parte la separamos y vemos ahí las ineficiencias, ya tendrías una primera medida para lograr credibilidad en la organización sobre los procesos. ¿Sí? Una de las cosas que yo les invito a revisar siempre es, revisemos los reprocesos. A veces los reprocesos se causan porque no hay una buena especificidad de requisitos al inicio. Y por eso yo al inicio les decía, es necesario tener tanto los requisitos de entrada como los requisitos de salida, porque si estamos armando un sistema de gestión, lo que mi proceso entrega es la entrada del otro proceso
Y si yo no tuve a previsión las expectativas del cliente, que era el siguiente de la cadena, entonces seguramente ahí se va a producir un reproceso, ¿sí? Entonces los reprocesos se pueden medir, se pueden revisar, pueden tomar una muestra de una semana totalmente válido. Cuando hay organizaciones que no tienen nada, les digo, mejor hecho que perfecto. Esa es una premisa de vida. Mejor tener algo a no tener nada. A veces siempre están los analíticos que me dicen, no, pero tu muestra no es fiable. Tienes 20 datos y yo hago una operación de 4,000 mensuales. Le digo sí, pero si al menos en tus 20 datos ya te das cuenta de que hay algo que mejorar, al menos puedes tomar una acción inmediata. Es peor no tener y esperar que los 4,000 y no sé cuánto por ciento de reproceso esté medido, ¿sí? Los cuellos de botella. Esto también es muy usual, ¿no? Que genera también sobretiempos. Cuando hay una revisión que tarda demasiado, en un proceso productivo una para de un, o sea, puede ser que haya tiempos excesivos en alguna cosa y que no haya un proceso continuo y fluido, ¿sí? Hay uno que me ha llamado mucho la atención y cuando leí Lean dije, este es uno que está bajo el control de todos los líderes organizacionales y se puede aprovechar. Talento desaprovechado. A veces no conocemos cuáles son, y ahí les he puesto un superhéroe, cuáles son los superpoderes de nuestro equipo y cómo podemos desarrollar personas. A veces veo yo operaciones continuas, continuas, pero no veo ese despliegue de potencial para llevar a la gente a otro nivel. Que nosotros en Agile Digital procuramos mucho que eso se pueda hacer. Inclusive nosotros en nuestro modelo de consultoría nosotros creemos que el potencial de la gente está en la misma organización. ¿Quién más que las mismas personas de la organización para saber cuál es su realidad y cómo mejorarla? Muchas ideas se apagan en las mismas organizaciones, muchas brillantes ideas de mejora, hasta que viene un consultor y da la misma idea y se ejecuta. Entonces, ¿cuánto nos podríamos ahorrar también en eso, aprovechando el talento que ya hay en las organizaciones? Y el día de hoy les propongo un poco ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, en el primer caso del reproceso, pues implementar validaciones, implementar un checklist electrónico. A veces me dicen, no, es más documentación. Yo le digo, ¿es documentación o es lograr eficiencia? Por ejemplo, puede ser que tu checklist sea temporal y que después ya tu operación esté un poco más limpia o haya sido un tema de que con un checklist tuvimos y descubrimos que había que afinar requisitos en el proceso. Y entonces eso nos dio una medida para la mejora. A veces pensamos que ponerle un checklist es burocracia, requisitos. No, las validaciones están bien. Inclusive en la norma habla de la liberación del producto, que es esa última validación antes de que el producto salga al cliente. Una vez que ya salió el cliente y salió mal, se convierte en un producto no conforme. Y eso lo tienes que remediar y subsanar inmediatamente porque es una falla gravísima. Alguna vez trabajé en un laboratorio de genética, donde analizan las pruebas para determinar paternidad, hermanidad, por ejemplo, cuando hay problemas legales de herencias, etcétera. Por suerte, la prueba que estaba y salió como producto no conforme era una de hermanos, ¿no? Donde salió negativa, pero después se tuvo que repetir la prueba. Si es que hubiera sido este el caso de una paternidad donde hay un juicio de alimentos, etcétera, imaginen la gravedad y la magnitud de lo que podría significar eso en la vida de una persona, ¿sí? Tan así es que tienen que medir y ver que esto puede generar valor a la organización y cómo, ¿no? A veces uno como persona de procesos tiene que buscar la manera de cómo llegar a la gente para lograr esas eficiencias, porque a la gente a veces te dicen, no, es que eso le va a quitar tiempo a mi gente, poner un checklist, no. Una vez inclusive propuse un cambio de rol, porque el rol más especializado estaba en otra parte de la cadena y el primer rol que hacía la validación generaba muchísimo reproceso. Pero no estaban dispuestos a hacer ese cambio porque el siguiente rol era más caro y yo le decía, sería más barato versus el reproceso que tiene, porque el reproceso que logramos medir era al menos un 35% de reproceso causado por este primer filtro que estaba mal hecho. Ahí me dirán ustedes, ¿qué es mejor? Cuando la gente les dice, ay, no, es que mi proceso tiene
complejidades, vienen los casos urgentes, las decepciones. Ahí lo que estamos proponiendo es hacer un tipo triaje como este de los hospitales, donde te dicen, a ver, usted está grave de muerte, pase a emergencia. Usted está con una fiebre, por ahí una gastroenteritis, puede esperar. Y entonces así le damos cabida a los casos urgentes. Y lo que proponemos es que eso se midan esos tiempos de los casos que vienen y que están fuera como del flujo normal para saber qué hacer, cómo actuar cuando venga un caso así. Porque bastante de lo que nos mejoraría tanto en la gestión de quejas como en la gestión de procesos es del tema de tener una base de conocimiento sobre casos que ya han pasado y que podríamos ya saber cómo actuar, ¿no? Y para el despliegue de los equipos, bueno, nosotros trabajamos mucho desde el SER y tenemos múltiples herramientas para hacerlo. Una de ellas son las estructuras liberadoras. Esa es una herramienta de tecnología social que a los que se apunten el curso, pues ahí les daremos un par para que puedan aplicarlas con sus equipos. Ahí pueden googlear y mirar qué es. Otra que ayer me decían era, a mí me cuesta dar feedback. ¿Y cuánto bien haría el feedback a la mejora de los procesos? Porque a veces vemos errores que se cometen y el único feedback es, mira, te equivocaste en esto, 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 te volví a capacitar. Pero eso no es feedback. No vimos en la gente un plan de mejora, no vimos que del punto A pasó al punto B. Yo me veía matrices de medición de calidad donde veía unos nombres que se repetían mes a mes y se repetían y digo, ¿cómo es posible que no se corrija en 3 meses una persona que comete muchos errores? Es que ya le capacitamos, ya le capacitamos. Y yo digo, pero no es cosa de capacitación, algo más debe estar pasando. ¿Por qué no revisamos con la persona un plan de mejora, feedback? Tal vez el puesto donde está, pues no sea el que pueda desarrollar su potencial, sino podríamos ubicarlo en otra actividad. De agilidad tomamos las retrospectivas. Qué bien nos daría hacer retrospectivas de los procesos. Llegar a fin de mes o cuando hay una ejecución que digamos, no, hay un incendio, este proceso salió mal, pudiéramos hacer una retrospectiva y mirar qué hicimos mal o qué hicimos bien y qué podríamos hacer mejor. Esas son técnicas que vienen de Scrum, por ejemplo, y son unos buenos rituales que nos servirían con los equipos, inclusive para practicar la mejora continua sin necesidad de hacer una medición profunda, sino solamente llevar a la gente a dar ideas de cómo mejoramos el proceso. Vale, Esas dentro Jiménez, del, ¿sí? Nelson Jaramillo nos dice, hay que trabajar en las habilidades blandas. Gracias, Nelson. Gracias. Un saludo a Nelson, que también fue un compañero de trabajo por muchos años y jefe también mío. Sí, la verdad ahorita en la actualidad, una de las primeras cosas que van a buscar los nuevos headhunters van a ser eso, las habilidades blandas. La maravilla de poder negociar, cómo afrontar el conflicto, cómo retroalimentar, cómo trabajar en equipo, ese tipo de cosas que a veces no estamos acostumbrados a hacer o a confrontar. Trabajamos con gente, debemos estar siempre con la gente hablando, ¿no? Esta frase se las dejo yo de mi autoría. Un proceso documentado por sí solo no garantiza la satisfacción del cliente. El sistema sincronizado, medido y eficiente es el que impacta realmente los resultados de una organización. Espero que concuerden conmigo y nos pongamos a fin a dejar de sacar lindos documentos. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen algún aporte que quieran dar? Estamos súper abiertos aquí en Agile Digital. Se me fue el tiempo, ya son 7:52. Pero bueno, les dejo con esta frase de impacto. Camila, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos has compartido y muy cierto. Todo esto se vive en las organizaciones día a día. Mi pregunta es respecto al último punto que trataste sobre implementar metodologías ágiles y sobre seguir marcos de trabajo como Scrum incorporados a los procesos. Tal vez has escuchado de este nuevo marco de trabajo, ya no tan nuevo, Safe Scaled Agile Framework. Si lo has escuchado, ¿cómo has implementado o cómo crees tú que se puede implementar en las organizaciones? Bueno, yo de mi experiencia, Camila, y tengo formación también en agilidad, Karencita es la máster en agilidad,
pero de las buenas prácticas, por ejemplo, hay un otro marco de trabajo que te podría referir para investigar que se llama el Kinefin. Ahí, por ejemplo, tú puedes determinar, porque la agilidad está pensada como más entornos un poco más ambiguos, más complejos, y en cambio un proceso está dentro del cuadrante del entorno simple, porque es lo que es repetible, lo que es más intuitivo. Lo que digo yo es ir adoptando estas buenas prácticas, sobre todo para potenciar el trabajo de los equipos, que nos vienen bien para lograr una mejora, para lograr un cambio de comportamiento, para lograr un cambio de conciencia, hasta podríamos decir como una actuación un poco más transformacional para llevar a los equipos a la mejora continua. Si bien es cierto, SAFe es un entorno de un Scrum escalado, eso más bien es para algo un poco más ambiguo, ¿verdad, Karencita? Ahí Karencita nos puede acotar algo más desde su experiencia. Sí, gracias, Jimé. Tal como lo dijiste, SAFe es un marco de Scrum escalado pensado más para aquellas organizaciones que quieren afrontar un proceso de transformación organizacional, un proceso de transformación más ágil. Em, y en cuanto a lo que son los procesos, si nos vamos a embarcar en un proceso de transformación ágil, los procesos tienen que ir de la mano y cultivar ese mindset enfocado en personas y en procesos. Pero para lo que estamos buscando, que es la estandarización y la mejora de los procesos con pensamiento Lean, lo que te podemos recomendar es la adopción de prácticas ágiles que te puedan ayudar a buscar esa mejora continua, ese enfoque Lean que estamos buscando la reducción de los desperdicios, ¿no? Entonces, si bien SAFe es un marco de trabajo escalado que te puede servir para manejar múltiples equipos con Scrum, está en otro contexto y va más enfocado a la transformación ágil de las organizaciones. Si ustedes quieren dar el salto a la transformación ágil, que bienvenido sea, que tiene otro corte y otra forma de trabajo, inclusive enfocada en el manifiesto ágil que te dice que las personas están por sobre los procesos y la documentación, nos iríamos a otro trabajo. Si bien es cierto, los marcos ágiles nos aportan mucho valor, habría que ver en dónde los podemos tomar y qué buenas prácticas. Justo en la parte de estándares y prácticas les decía, tomen lo que les aporte valor. Por ejemplo, ahorita estamos co-construyendo con un partner nuestro un Kanban escalado. ¿Para qué? Para sincronizar equipos y para lograr romper silos en las organizaciones y mejorar el enfoque de procesos a algo más adaptativo y flexible. Sí hemos visto que las metodologías de procesos tienden a ser un poco rígidas. Y cuando ya hay, por ejemplo, en este entorno buca que mencionamos, hay un cambio y los procesos no pueden ser adaptativos a esos cambios. Tienen que esperar, tienen que hacer un ciclo, tienen que pasar. Si te puedo decir, Camila, también yo he aplicado para mejora de procesos Design Thinking. Y lo he aplicado, ¿por qué? Para sacar ideas un poco más disruptivas, fuera de la caja, diferentes para mejorar el proceso, porque como decía Albert Einstein, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. O por lo general en mis talleres de mejora de procesos, lo que salía es, hay que capacitar a la gente, hay que capacitar. Y dije, no es tema de capacitar a la gente, porque si yo digo que hay que capacitar a la gente, quiero decir que quizá la gente que tengo ahí no es competente para la operación que está realizando. Hay algo más y para profundizar utilicé Design Thinking, utilicé Lego Serious Play para indagar y revisar otro desde el enfoque de la gente. Inclusive en un ejercicio de Lego nos dimos cuenta que nadie estaba mirando al cliente. Todas las áreas estaban enfocadas en cumplir su proceso, pero nadie veía al cliente. No sé si con eso respondimos tu pregunta, querida Camila. Sí, muchísimas gracias. Igual bueno, preguntaba esto de SAFe porque leía hoy que SAFe usa un enfoque muy lean. Entonces, pensé que por ahí se pueden relacionar y de hecho sí hay prácticas justo como las que mencionabas que busca eliminar silos, perdón, porque todos los equipos trabajan de forma conjunta. Sí, lo que suele pasar en los procesos es que luego de construidos, cada dueño de proceso se adueña del proceso y se vuelve o sea, nuevamente estamos hablando de silos. Para romper eso, nosotros estamos co-creando
una metodología un poco más adaptativa y flexible que seguro Camila te interesará, que es Lean Process. Lean Process y mezclado con marcos ágiles, ¿no? Que al final el Kanban nada más tiene que ver justo, ¿no? Ese flujo de operación, cómo se hace continuo. ¿Han visto el tablero Kanban que es el to do, in progress, done? Es justamente que el trabajo se vaya ejecutando e ir identificando qué trabajo se queda en progreso demasiado tiempo y hay algún cuello de botella ahí que barrer. Y nosotros, aparte de los talleres y estos del Skills Up que damos, tienen una comunidad que va a sostenerlos en la práctica, donde hay alrededor de 15 mentores expertos en agilidad, en procesos, en Lean, en liderazgo, que los van a sostener y van a responder sus preguntas. Se pueden unir en este momento gratuitamente a la comunidad. Todavía estamos en una early bird, early adopters, entonces aquí pueden encontrar artículos, también se pueden suscribir a nuestro podcast que nosotros respondemos justo preguntas al respecto. Ahorita estamos abordando el entorno ágil, pero ya vamos a hacer nuestro capítulo de ¿y cómo hago procesos ágiles? ¿Y cómo hago procesos eficientes? ¿Sí? Espero que el día de hoy les hayamos aportado mucho valor. Denos una reacción si es que fue